Egunon, buenos días. Gracias por invitarnos a participar en este congreso. Bueno, yo vengo de Baleuco, que es una productora audiovisual multidisciplinar, es decir, no solo hacemos vídeos, hacemos televisión, hacemos documentales, hacemos cine, hacemos series, hacemos películas de animación, series de animación, tenemos un laboratorio de I+D+I y hacemos realidad virtual, realidad aumentada, hacemos programación, hacemos apps, hacemos eventos, bueno, hacemos un poco de todo, ¿no? En contraste con lo que se ha contado esta mañana, nosotros venimos un poco a hablar de lo que son las tecnologías. Entiendo que como público objetivo no está tan focalizado a cada uno de las pequeñas empresarios que puede haber en esta sala, sino que está más orientado igual a lo que puedan ser las comunidades, ¿no? Como podría ser el caso austriaco, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es generar relatos y luego vemos qué tecnología es la que mejor se adapta o le aporta innovación a ese relato, ¿no? Es decir, no vamos a potenciar un comercio concreto, una actividad concreta, sino todo un territorio, ¿no? Bien, ¿cómo podemos potenciar el turismo desde la innovación tecnológica? Bueno, para empezar hay que decir que lo importante es el relato, es decir, tenemos que tener algo que contar, tiene que haber algo allí que sea atractivo. Después, lo que nosotros haremos es darle un valor añadido a través de la innovación, es decir, diferenciarnos del resto de mensajes y del resto de formas de contar a través de hacerlo con un lenguaje y una tecnología que sea innovadora, ¿no? Es decir, se trata de reinventar la forma de contar, la forma de transmitir, haciéndola experiencial y única, ¿no? Que es algo de lo que hemos estado hablando. También queremos despertar en el usuario o turista todo tipo de sentimientos y emociones, y además queremos hacerlo a bajo coste y de manera transversal, es decir, tratando de incidir en diferentes sectores, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el turismo, en la cultura, en los servicios, en el comercio, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer ahora es exponer brevemente una serie de tecnologías que no podré explicar de manera muy profunda. En cualquier momento me cortas, Klaus, si hace falta. Y luego, si queréis, sí que había traído unas cuantas demos y tal de cosas. Si alguien está interesado en algo, pues luego, después del congreso, pues se puede acercar y le enseño lo que tenemos. Bien, la realidad virtual, de la que seguramente muchos habéis oído hablar, ¿no? ¿De qué va esto? Pues se trata de introducir al usuario en otra realidad ajena a la realidad física en la que se encuentra. Y esto, básicamente, hoy en día se puede hacer a través de dos técnicas, ¿no? Una son las gafas 3D, que son caras y encima hay varias marcas y se programa por cada una de las marcas. Es decir, que si tú creas un producto es para una marca concreta y ya está. Y luego están las cardboard o gafas, que pueden ser de cartón o plástico, como estas, y que se trata de unos soportes con aspecto de gafas en los que lo que se introduce es el móvil. Este móvil genera dos pantallas, cada una para un ojo, y ya tenemos unas gafas de realidad virtual, que además pueden ser de cartón, y las de cartón, según cuál sea la tirada, pueden estar en torno a unos 2 euros, quiero decir, si compras una serán como 5 euros, si haces una tiradita un poco, pues pueden estar en torno a los 2 euros. Como es virtual, se puede aplicar en cualquier lugar y momento. Y os voy a contar brevemente un ejemplo que están llevando a cabo operadores turísticos ya potentes y cadenas hoteleras potentes, y con una idea obsesiva, ¿no? Que es vender más turismo haciéndote saborear la experiencia final gracias a la realidad virtual. Es decir, hubo cadenas hoteleras y agencias de viajes que enviaron a 5.000 clientes unas cardboard, encima personalizadas con publicidad y tal, porque son de cartón, y te hacían disfrutar de una experiencia que en este caso era un vídeo en 360 grados para que fuera virtual y
y pudieras moverte a través de toda la imagen a 5.000 clientes potenciales que tenían alto valor adquisitivo y les hacían saborear una experiencia que era una experiencia de ciclismo en las dunas de Arabia Saudí, y luego hicieron otra también en Egipto y tal. ¿Qué hacían? Les mandaban las catboard, las montaban, se bajaban la aplicación en su móvil, la metían y se veían introducidos en esa experiencia, ¿no? Pues la mayoría de esos 5.000 clientes contrataban el viaje para vivir esa experiencia en el lugar de destino, ¿no? La realidad aumentada o mixta. Lo atractivo de la realidad aumentada es que la realidad tridimensional generada a partir de la tecnología 3D tiene que linkarse a una realidad física, es decir, convive. Lo generado artificialmente se superpone sobre una imagen real y para que funcione sí hay que estar en un lugar concreto. Nosotros, además, la realidad aumentada lo entendemos como un análogo capaz de aumentar todo un contexto, ¿no? Que es lo que os decía, tratar de incidir a través de las nuevas tecnologías en todo un contexto, que, como puede ser el contexto económico también, ¿no? Esa foto que tenéis ahí es una aplicación muy, muy pequeñita que hicimos. Lo hicimos para una biblioteca que está en Bilbao, que era la biblioteca foral, en el que hay que registrarse para entrar y hay que pasar un torno. Es decir, tienes que dar tu nombre, te dan una tarjetita y pasas. Bueno, pues lo hicimos en Navidad porque tenía una exposición sobre mitología, pero también querían que los niños se acercaran a ese edificio, que es una biblioteca, ¿no? Nos dijeron, ¿podemos hacer algo en el que los niños también disfruten con este tipo de experiencias? Dijimos, bueno, hicimos una aplicación muy, muy sencillita en el que, como veis, generábamos cosas en 3D y los niños se veían metidos dentro de esa realidad en una pantalla. Ellos sentían que estaban allí, o sea, hicimos de diferentes efectos. Uno de ellos, que es el que veis ahí, era que cayera nieve y tal, y ellos se creían que estaban interactuando con la nieve, ¿no? Esto también se puede hacer para el turismo. De hecho, se registraron como 4.000 personas, es decir, como había que dar nombre y había que pasar esos tornos, es decir, no era el lugar más atractivo del mundo para ir para entrar, ¿no? Quiero decir, porque tienes que pasar una serie de controles y tal. Bueno, aún así fueron 4.000 familias en un plazo de 2 semanas, que eran las vacaciones de Navidad, y lo que sucedió es que preguntaban sobre los personajes, es decir, los personajes tenían una pequeña historieta y querían saber de dónde eran esos personajes. Eran los padres generalmente los que venían a hacer esa pregunta porque querían saber más sobre ellos. Es decir, no fuimos conscientes en ese momento porque era una petición que nos hicieron como productor audiovisual, no desde un punto de vista turístico, pero nos dimos cuenta que ahí había un potencial. Y es decir, preguntaban, ostras, ¿dónde está esta historia? Es decir, ¿este personaje de dónde viene? Y si voy a este lugar que tú me estás diciendo, ¿tengo algo sobre esto? No estamos hablando de tecnología virtual, ¿no? Sino, ¿hay algún relato que me acerque a esto? Bueno, pues en el mundo de la mitología, pues a ver los hay, ¿no? Es decir, si hacemos una bruja y les hablamos de Zugarramurdi, pues es posible que luego quieran acercarse, ¿no? Avatares en tiempo real. ¿Qué son? Son personajes generados por el ordenador en 3D, que pueden ser cartoon o hiperrealistas y que son capaces de contarnos in situ las cosas que requerimos interactuando con nosotros. Funcionan con un motor que funciona en tiempo real, puedes interactuar con ellos y pueden tener el aspecto que tú quieras. Es decir, si viene un niño, pues igual le ponemos a hablar con un pato, y si viene alguien que quiere algo más hiperrealista, pues igual le ponemos un personaje más hiperrealista, ¿no? Y además pueden realizar todo tipo de actividades, ¿no? O sea, nosotros los hemos usado para medicina, es decir, nos pasaba que nos contrataron desde un hospital para realizar rehabilitaciones, pues porque había personas adultas que les costaba mucho entender las instrucciones de su monitor por los tempos que usaba. Entonces, ¿qué hicimos? Vale, pues adecuamos el avatar a que tuviera diferentes relatorías y diferentes tiempos a la hora de exponer las cosas y a la hora de hacer los movimientos, que también fueran movimientos que tuvieran que tiempo, con lo cual me voy a acelerar. Vamos, que adecuábamos mensaje y movimientos al target que había, ¿no? Esto se puede hacer
para promover acciones de venta, recomendaciones, invitaciones, pueden adaptarse a cualquier target. Esto se puede usar en museos, es decir, tú estás en un museo y luego puedes recomendar cuál es la siguiente visita que tienes que hacer, dónde alojarte, dónde comer, etcétera, etcétera. Y luego las apps, es decir, todas estas tecnologías que hemos mencionado, que en realidad han sido pocas, pero hay muchas más, las podríamos combinar en una sola aplicación, subirlas a Internet y que la gente a través de su móvil, que ya hemos dicho que también se puede interactuar con unas gafas, pues realizar rutas, ¿no? A nosotros nos parecía que, unido al turismo rural, una app interesante para Navarra podría ser aquella que convierta los valles y montañas en un entorno virtual, es decir, porque no hay que generar nada, no hay que hacer, físicamente no hay que construir nada, donde el alto número de turistas vinculados a la naturaleza pueda recoger recompensas que luego les permitan una serie de descuentos en todo el comercio de la red local de esos valles, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Jugando. Es decir, esto es copiar el caso de Pokémon GO, pero aplicarlo a algo que tenga una relatoría que sea interesante para el visitante. Y con esto, eskerrik asko. Muchas gracias.